Porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta, una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo, en estudio nuestra asesora legal, Laura Franco. ¿Cómo estás? Hola, Verónica. Qué gusto. Estamos en un nuevo país, ¿eh? El martes pasado teníamos una situación y ahora, bueno, lo vamos a comentar más tarde. En operación técnica, nuestro operador técnico estrella, don Gabriel Campos, que siempre nos acompaña con, desde su labor, que la hace excelente. Bueno, por supuesto, acuérdense que tenemos La Vida en Violeta, tiene una página de Facebook y por cada emisión creamos un evento y en ese evento ponemos toda la información referida al tema que vamos a tratar en cada emisión. Así que los invito a buscar en Facebook La Vida en Violeta y mirar en los eventos y mirar justamente donde dice discusión, porque hay muchísimos artículos, muchísimas novedades. Cada una de las emisiones tiene al menos 10 posts, así que bueno, las invito a que miren la de esta emisión y de las anteriores que allí quedan, y también quedan los audios de cada emisión, con lo cual, bueno, ahí están para información de todas y todos. ¿De qué vamos a hablar hoy? 4 cosas como siempre. Elecciones, por supuesto, vamos a hablar de las elecciones y quiénes son las mujeres de este equipo de transición y probablemente las mujeres convocadas para formar el gabinete presidencial y bueno, todo lo que se refiere a género también. En el segundo segmento vamos a tener nuestra asesoría legal a cargo de la abogada de familia Laura Franco, quien va a hablar de responsabilidad parental de padres y madres adolescentes, que desafortunadamente es una realidad en nuestro medio y a nivel nacional y mundial, por supuesto. Esperamos que cada día sea menor, con una buena educación sexual integral. Y luego vamos a hablar, a pedido de una mamá y una docente, sobre prevención de bullying, cuáles son las prácticas, lo que no se debe hacer. Hoy teníamos pensado hablar sobre bullying contra las niñas, pero bueno, vamos a dar paso a la necesidad de la gente, que es saber cómo prevenir el bullying en general. Vamos a tener también la visita de la presidenta del Colegio de Psicólogos de Jujuy y de la licenciada Marcela Calvo, quienes nos van a hablar de unas jornadas nacionales que se van a realizar en Jujuy en el próximo mes de noviembre, se llaman Jornadas Nacionales de Psicología Jurídica. Así que atentos y atentas porque este evento es un evento nacional que Jujuy va a albergar y está organizando. Es muy interesante y por supuesto vamos a tener luego a Mujeres por Ingeniería, quienes nos van a seguir contando sobre el 34 Encuentro Nacional de Mujeres. Vamos brevemente a una cortina musical y comenzamos. Como sabemos todas y todos, este domingo hemos votado las elecciones presidenciales y también algunas legislativas nacionales. Ha tenido
una participación ciudadana ejemplar, realmente ejemplar, y yo diría que a nivel mundial, porque ha sido un 80,87% según los guarismos que manejaban oficialmente, y eso es una gran victoria. Otra gran victoria es que un gobierno radical termine sin problemas su mandato, que empiece a haber una transición pacífica y con un clima de conciliación por ambas partes. Por supuesto, decirles que el equipo de Alberto Fernández remarca que la transición no implica cogobierno, ¿no? Porque muchas de las cosas, entre ellas el endurecimiento de los controles cambiarios, no ha sido consultado con ellos y así va a ser, por supuesto, hasta diciembre. Ganó una fórmula que deja atrás el neoliberalismo y con una vicepresidenta, pero muy especial, porque se trata de la señora Cristina Fernández, que es alguien con experiencia, larga experiencia en el Poder Ejecutivo, con abundantes contactos internacionales. Y también otra cosa que me tocó personalmente es que en el discurso de aceptación, digamos, o de victoria, no habían dos personas solas, como en el caso de Macri y Pichetto, sino que había un conjunto enorme de personas que acompañaban a la fórmula ganadora, y también el hecho de que la expresidenta y actual vicepresidenta electa comenzó su mensaje mencionando a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, que estaban también en el palco, ¿no?, de recepción o de festejo de la victoria. Vamos a ver, hablan de las mujeres del nuevo equipo y se manejan tres mujeres, los nombres de tres mujeres en el nuevo equipo económico: Cecilia Todesca, que es la expresidenta del Banco Central, y Mercedes Marcó del Pont. Y el grupo lo completa la exsecretaria de Comercio Exterior, Paula Español. Hay que decir que el tema de género pareciera ser bastante prioritario desde el equipo de Fernández, pero también, y me llamó mucho la atención, el gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que fíjense, antes, y para ir a las elecciones, antes de todo su equipo de trabajo se había reunido con referentes de ONGs para diseñar la próxima política para las mujeres, y según declaró en el 34 Encuentro Nacional de las Mujeres, Kicillof dijo que la agenda de género va a ser prioritaria en su gobierno. Por supuesto que la designación de mujeres al frente del funcionariado público no garantiza per se la gestión ni políticas públicas con presupuesto en pos del reconocimiento y avance de derechos vinculados a temas de género, aunque sí abre caminos en un contexto social de creciente sensibilización sobre las problemáticas de género. Antes que me olvide, va a haber una baja importante, y es el retiro de la legisladora Elisa Carrió, que ha sido bienvenido en muchos círculos. ¿Qué pasó la anterior transición? Cuando se estrenaba el nuevo gobierno el 2015, fíjense, solo 3 mujeres fueron anunciadas para los 21 cargos ministeriales y la jefatura de gabinete del electo presidente de la Nación, Mauricio Macri. Una de ellas era Patricia Bullrich. Luego está Carolina Stanley, de Desarrollo Social, y luego la que fue ministra de Relaciones Exteriores y Cultos, Susana Malcorra. En cambio, en el gabinete saliente estamos hablando de un 14%,
¿no? El nuevo gabinete de Macri en 2015. El gabinete saliente, en cambio, tenía 4 mujeres en 15 cargos ministeriales, es decir, el 26%, es una ventaja grande. Teníamos a Alicia Kirchner como ministra de Desarrollo Social, Débora Giorgi como ministra de Industria, María Cecilia Rodríguez al frente de Seguridad y Teresa Parodi al frente de Cultura. Vamos a ver, las mujeres llegan al gabinete de Alberto Fernández, dice un artículo de Eduardo van der Kooi, y habla de un grupo de mujeres destacadas para construir una autonomía política. Sí. Se sabe, dice van der Kooi, desde hace meses que María Eugenia Bielsa, ex vice de Santa Fe, ocupará el Ministerio de Vivienda. Existe desde ayer otro par de certezas. La exdiputada Vilma Ibarra será la secretaria legal y técnica del próximo gobierno. También la doctora Marcela Lozardo se encargará en el futuro del Ministerio de Justicia, un lugar de alta sensibilidad. Luego también tenemos vamos a ver, estoy tratando de resumir, el retorno más impactante será el de Ibarra, porque en el 2011 concluyó su mandato en el Congreso y tal vez, presumiendo lo que venía, dice van der Kooi, se volcó a la actividad privada. Trabajó, aún lo hace, en la Corporación América y está cerca también del ex canciller Bielsa. Ibarra combina una doble faceta. Fue una severa opositora a Macri y a Elisa Carrió cuando ambos impulsaron la destitución de Aníbal Ibarra, su hermano, como alcalde de la ciudad. Vilma también dejó como herencia política, antes del retiro a la actividad privada, el libro Cristina versus Cristina, según van der Kooi, una implacable comparación de los discursos de la expresidenta a través de tiempos diferentes. Continúa van der Kooi diciendo que Lozardo sería de aquel trío femenino la de mayor proximidad política histórica con Alberto, no únicamente porque han compartido una consultora. La abogada fue jefa de asesores del ex jefe de gabinete hasta 2005 y luego pasó a la Secretaría de Justicia. Su mundo laboral ha sido siempre el Poder Judicial. Y dice, subraya van der Kooi, no existe oficina de Comodoro Pi que no haya transitado. Tiene puertas abiertas, además, en la Corte Suprema, una fluida relación con Ricardo Lorenzetti, y bueno, hablan de una cuarta mujer. También pervive en la grilla de postulantes posibles a un lugar en el futuro gabinete, estamos hablando de Victoria Donda, que despuntó como candidata a un nuevo ministerio que pergeña Alberto, el de la mujer, que eso para nosotras, las mujeres argentinas, es vital. Es increíble que haya sido una secretaría. En fin, ahora Fernández ha prometido un ministerio de la mujer. Donda es diputada de Somos, una escisión de Libres del Sur. Es muy importante, como decíamos, ver quiénes son las mujeres más importantes, más destacadas y más cercanas al presidente y a la vicepresidenta. Tienen una agenda política de género, tienen prioridad del género, lo han hecho prioridad del tema durante la gestión anterior, así que yo creo que hay muchas razones para la esperanza. Desde La Vida en Violeta, bueno, les mandamos nuestras mejores ondas, estaremos observando, ratificamos que La Vida en Violeta no tiene color político, se aplaude lo positivo del lado que venga y se denuncia lo negativo de donde surja. Vamos a nuestro primer
tema musical, por favor. Vamos a Little Mix en Woman's World, el mundo de una mujer. Y vamos al segmento que todas y todos esperamos, que es el de asesoría legal. Hola Verónica, hoy te traigo un tema que me parece que es interesante que los papás y las mamás conozcan y los adolescentes fundamentalmente, que es el tema de la responsabilidad parental de los papás adolescentes y de las mamás adolescentes. Terrible, terrible. Yo en programas anteriores... Digo, terrible que haya padres y madres adolescentes, ¿no? Pero Cuando es una realidad es y una me realidad. parece que lo positivo es que ahora está legislado de una manera autónoma, está expresamente establecido un artículo con la figura de, contemplando la figura de progenitores adolescentes, porque el código anterior, el código de Vélez, no los protegía. No es que no los protegía, sino que si un adolescente era papá o mamá, el hijo de ese adolescente quedaba bajo la tutela de los abuelos, ¿sí? Y esa tutela se extendía, a pesar de que el padre o la madre obtuvieran la mayoría de edad, se extendía después de adquirida esa mayoría de edad si ese niño seguía viviendo con los abuelos. Wow. Y también eso no sabía. Exactamente, y también se agregaba otra situación que iba en contra de todos los tratados internacionales que Argentina fue ratificando y en contra de toda una cuestión social que no discrimina a hijos matrimoniales y extramatrimoniales. La misma ley, el mismo Código Civil no discriminaba entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales, sin embargo, sí hacía una discriminación respecto a los hijos de un adolescente, sí discriminaba respecto a si eran o no hijos de adolescentes unidos en matrimonio. Todo esto vino a ser modificado con el código que entró en vigencia en el año 2015 y establece el artículo 644 que los adolescentes, es decir, quienes hayan cumplido 13 años y hasta los 18 años, casados o no casados, ejercen la responsabilidad parental de sus hijos. ¿Qué implica esto? Que pueden decidir o realizar por sí mismos todas las tareas necesarias relacionadas con el cuidado, la educación y la salud de ese bebé. Pero, como observan algunos autores, no sería estrictamente, la responsabilidad parental no estaría 100% en cabeza de estos papás adolescentes, sino que sería una responsabilidad parental compartida con los abuelos del bebé. Correcto. Con los abuelos que son los papás del adolescente. Claro, pero los maternos o los paternos. ¿O quién dirime eso? Con los padres del adolescente. Si en una pareja uno de ellos es adolescente, con los papás de ese adolescente. Si ambos son adolescentes, con los abuelos de ambas partes. ¿Por qué hay autores que dicen que es compartida la responsabilidad parental? Porque si bien se presume que todos los actos que realiza el progenitor adolescente están autorizados, en realidad el papá de eso o el abuelo del bebé no deja de tener cierta injerencia en esas decisiones. ¿Por qué? Porque puede oponerse a la realización de actos que haya decidido o haya ejecutado el progenitor adolescente cuando esos actos sean perjudiciales para el interés superior del niño, del bebé. Y pueden también intervenir cuando hay una omisión de los papás o de las mamás adolescentes y esa omisión atenta contra el desarrollo adecuado del bebé. Es decir, puede impedir la realización de actos o puede solicitar ante una omisión del papá o la mamá adolescente la realización de actos. Siempre teniendo... Digamos, pongamos un ejemplo, si el adolescente dice, no quiero que mi hijo vaya a la escuela. El abuelo puede solicitar que ese niño sea inscrito en una institución educativa. Y eso es para los actos cotidianos que tienen que ver con la crianza, la salud y el desarrollo del niño.
Pero hay actos trascendentes para la vida del niño que tienen cierto impacto y de determinada gravedad, en los cuales no solo se requiere el consentimiento de los progenitores adolescentes, sino que ese consentimiento tiene que ir complementado con el asentimiento de los abuelos paternos o maternos, y que son los casos de la decisión de otorgar al bebé en adopción, una decisión libre e informada, o cuando el bebé vaya a ser sometido a intervenciones quirúrgicas que pongan en riesgo la vida del mismo. Si bien estos son los ejemplos que da el código, estos ejemplos no cierran las posibilidades. Es decir, que todas aquellas situaciones o actos que puedan lesionar gravemente los derechos de ese niño, tienen que estar, el consentimiento de los papás adolescentes tiene que estar completado con el asentimiento de los abuelos. ¿Qué pasa si hay un conflicto entre los actos, las decisiones o las omisiones de los papás adolescentes y las mamás adolescentes con lo que los abuelos de ese bebé consideran lo más adecuado? En primera instancia se va a tratar de llegar a una composición extrajudicial, pero si esa composición extrajudicial es imposible, hay que recurrir a la vía judicial. Pueden recurrir los abuelos en interés en el interés del bebé. Esa intervención se va a tramitar siempre por la vía judicial más rápida, porque hay que tener en cuenta que por lo general lo que está en juego acá son cuestiones fundamentales para la vida, el desarrollo, la salud de ese niño. ¿Qué pasa cuando uno de los progenitores es adolescente y el otro progenitor es mayor de edad? O cuando, si a la fecha del nacimiento ambos son adolescentes, pero durante el transcurso del tiempo uno adquiere la mayoría y el otro progenitor sigue siendo adolescente. En ese caso, aunque uno de los papás sea mayores de edad, se mantiene este régimen donde los abuelos pueden tener injerencia a efectos de prestar su asentimiento o a efectos de una manera de control de los cuidados necesarios para el niño. Es decir, la adquisición de la plena capacidad de uno de los progenitores no hace cesar este régimen. Este régimen previsto por el artículo 644 se mantiene vigente. Yo digo que es una modificación importante porque... Perdón, ¿la responsabilidad económica quién la tiene? Y la responsabilidad económica, si estamos ante un papá mayor de edad, ante un progenitor mayor de edad y un adolescente, a la responsabilidad económica la tiene el progenitor adolescente y los abuelos por parte del, el progenitor mayor de edad y los abuelos por parte del progenitor adolescente. Menor. Ajá. Y si los dos son menores, los abuelos, los cuatro abuelos. Exactamente, los abuelos de ambos lados. Correcto. Es decir, que en principio hay una presunción de que los actos que ejecuta o las decisiones que toma el papá o la mamá adolescente respecto de su bebé cuentan con el consentimiento de ambos padres, es decir, que ambos padres están de acuerdo. Ese es el principio general, salvo que haya una oposición expresa del otro progenitor o de los abuelos que estén en condiciones de hacer esa oposición, que son los abuelos de parte de un papá o una mamá adolescente. Todos los demás actos son excepcionales y en consecuencia no se puede presumir el asentimiento. Si no es un acto de la vida cotidiana del bebé, como por ejemplo los que citaba hace rato, que es la decisión de dar en adopción o someter a un bebé a una intervención quirúrgica que ponga en riesgo su vida, y todos aquellos de suma importancia en la vida del bebé, en esos casos no se presume que el asentimiento de los abuelos ha sido otorgado. Ahí el asentimiento tiene que ser expreso y completa el consentimiento del papá o la mamá adolescente. Quiero decir que hay adolescentes que son padres espectaculares y madres espectaculares, yo lo he visto, gente cercana a mí,
es decir, y adultos, bien adultos, que no son progenitores muy amorosos y etcétera, etcétera, ¿no? Esto no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de la responsabilidad legal. Sí, la responsabilidad parental, que es el conjunto de derechos y deberes que tienen los padres respecto de sus hijos menores de edad y de los bienes de los bienes de los hijos. De alguna manera es una protección del Estado para con ese bebé, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente, pero siempre, ¿dónde está el cambio en realidad? Que antes, con el código anterior, el papá o la mamá adolescente no tenían capacidad de decisión respecto de ese bebé. Estaba todo en cabeza de los abuelos que ejercían la tutela respecto del bebé. Hoy no, para todos los actos de la vida cotidiana del bebé se presume que ese papá o esa mamá adolescente tienen la responsabilidad parental. Correcto. Y en ejercicio de esa responsabilidad parental tienen conformidad del otro papá o de la otra o de la mamá para ejecutar esos actos relacionados, vuelvo a repetir, con salud, educación, todo lo que tiene que ver con el cuidado cotidiano del bebé, salvo situaciones muy gravosas, extremas, que influyen en la vida del bebé, que sí iban a necesitar el asentimiento de los papás o de quien ejerza la responsabilidad parental respecto del progenitor adolescente. Excelente. Es decir, hay un avance, Verónica, porque se suprimió la distinción entre papás adolescentes matrimoniales o extramatrimoniales, porque si el papá adolescente o la mamá adolescente convive en la casa de los abuelos, eso no significa que no tiene responsabilidad parental sobre su hijo, la tiene. Y derechos a decidir sobre tiene la responsabilidad parental, pero con ciertos resguardos por los cuales hay autores que dicen que en rigor de verdad no es una responsabilidad estrictamente ejercida por el progenitor adolescente, sino compartida en determinadas situaciones con los abuelos. Pero esas situaciones determinadas en las que habría una responsabilidad parental compartida están establecidas siempre en interés superior del bebé, ¿sí? Velando ese interés superior. Y este régimen cesa cuando ambos progenitores del bebé han adquirido la mayoría de edad, es decir, a los 18 años. Perfecto. No se extiende, aunque ese bebé conviva con sus abuelos, no se extiende como pasaba en el Código de Vélez. Excelente, mil gracias. La verdad que todo un abanico de opciones que de los... No sé, yo al menos nunca los tenía siquiera en cuenta, a pesar que tengo muy cerca un ejemplo de progenitores adolescentes y que bueno, que han llevado a sus hijos, los ha sacado adelante de una forma, como decía, muy amorosa y espectacular. Son unos chicos maravillosos. El tema es que, claro, yo decía que qué terrible, que espero que cada vez sea menos, porque la adolescencia ya es un problema para sobrevivirla y hay un montón de cambios y de pronto la responsabilidad de un bebé es todavía mayor estrés, ¿no? Para una persona justo en etapa adolescente. Mira, yo te doy un ejemplo así muy clarito. Para inscribir a un bebé, suponete en salita maternal a los 2 o a los 3 años, antes de esa inscripción, quien iba a figurar respecto de ese bebé como responsable y como tutor en la institución educativa o en la institución maternal, era los abuelos. Claro. Hoy la mamá adolescente perfectamente puede ir e inscribir a su bebé en la salita de 2, de 3 años, y ella es quien ocupa el lugar de responsable de ese menor de edad, de ese bebé. Claro, o sea, que sí. Mira algo tan cotidiano, pero qué gráfico que es. Absolutamente. Y que antes es un derecho que antes no tenía. No tenían los progenitores adolescentes. Es una gran empoderamiento y yo creo que también esto toca mucho a muchas mamás adolescentes que están solas, ¿no? Entonces hay un empoderamiento ahí
que bueno, es bienvenido, ¿no? Y sabe fundamentalmente dónde hay un empoderamiento para los progenitores en que reafirma su ejercicio de la maternidad y su ejercicio de la paternidad, porque no depende, si bien hay un control de quienes ejercen la responsabilidad parental de esos papás adolescentes y mamás adolescentes, pero todo lo cotidiano, a las decisiones de todo lo cotidiano y del día a día de la crianza del bebé las pueden tomar esos progenitores adolescentes, y eso reafirma el rol nuevo que están desarrollando desde el momento en que nace ese bebé. Excelente, clarísimo, mil gracias nuevamente, Laura Franco, abogada de familia. Y vamos por favor a un nuevo tema musical. Shakira en Las de la Intuición, y yo estoy en profundo desacuerdo. Creo que las mujeres no solamente tenemos intuición, sino que tenemos un gran poder de raciocinio, de razonamiento y de lógica. Tengo en estudio tres presencias de lujo, pero sí o sí tengo que leer algo que me han pedido en una mamá y una docente. Sí o sí voy a leer la mitad del Rincón del Coach o de la Coach, y es un artículo también sobre acoso escolar y 11 actitudes erróneas y una mala solución que impiden frenar el bullying. Esto que voy a leer está extraído de este artículo de Juan Bosco Martín Algarra, de revista Unir. Tenemos poco tiempo, con lo cual no voy a leer las 11 actitudes erróneas, sino voy a citar 5 nada más. Pero primero, para decir que los protocolos escolares no bastan, aun si se los implementa a conciencia. Entonces vamos a ver creencias y actitudes erróneas. Ustedes saben que los coaches trabajamos sobre creencias y actitudes. Una de las primeras creencias son cosas de niños y no pasa nada. Claro que no, el acoso escolar es algo, puede llegar a ser muy grave, y pueden pasar cosas extremas como suicidios de escolares inducidas directamente por una situación de acoso en la escuela. Es cierto que las niñas, o estoy hablando en femenino porque nuestro programa se refiere especialmente a las niñas, pero por supuesto también a los niños. Es cierto, dice el artículo, que las niñas juegan y a veces pueden hacer daño. Recibir una patada en un juego puede ser normal por accidente, pero jugar a dar patadas a un compañero no es normal. Tampoco puede admitirse cualquier forma de maltrato verbal, como los insultos reiterados o que un niño o niña no sea nunca invitada a un cumpleaños por nadie de su clase. Tenemos que reiterar que el acoso escolar dirigido contra niñas es mucho más difícil de detectar, es mucho más invisible, porque normalmente no pasa por la violencia física, sino por la violencia psicológica o social, el aislamiento, etc. Decíamos, como segunda creencia, es parte del crecimiento. Los niños pequeños no acosan, los niños pequeños sí acosan, incluso a edades más tempranas de lo que se piensa, y es perfectamente posible que un niño no sea consciente del daño que hace cuando insulta o pega reiteradamente a una compañera o le quita sus golosinas, pero si este niño acosador no es corregido, no lo sabrá nunca y habrá más probabilidades de que repita ese comportamiento en el futuro con sus padres, sus subalternos, su futura pareja. 3. El acoso escolar solo pasa con niños y niñas tímidas e introvertidas. Y no es cierto. No existe un perfil concreto de víctima y de acosada.
gafas, que el color de su piel es distinto, o B, se produce una circunstancia que le pone en foco, por ejemplo, haber fallado un gol importante en un partido, etc. Una agresión puntual no corregida puede repetirse y alargarse en el tiempo hasta convertirse en acoso. Cuarta creencia, no hay que hacer caso al acoso, termina desapareciendo por sí solo. Claro que no. El proceso de acoso es como una bola de nieve. Al principio no parece importante, pero si no se para a tiempo, se convierte en una mole que aplasta a la gente. Cuanto antes intervenga el educador o la educadora, mejor. No se puede amparar uno en frases como así es la vida, así son los niños, o pégales tú, defiéndete. Hay que lograr que la víctima de bullying no adopte una actitud pasiva o agresiva, sino asertiva. Atajar el acoso sin violencia con las herramientas adecuadas. Quinta creencia, si no hay agresiones físicas no podemos hablar de acoso. Esto ya lo hemos dicho, esto no es cierto, por supuesto, insultar a una persona, convertirla en objeto de desprecio social o aislarla del resto de personas son gotas que por acumulación acaban destrozando la confianza de la niña. Está comprobado que el deterioro de la autoestima puede generar estrés postraumático y tendencias suicidas. Hace años se pensaba que solo se podía hablar de acoso escolar cuando se producía una agresión física. Hoy se sabe, gracias a distintas investigaciones, que las agresiones físicas suponen solo un 10% del global de los casos del bullying escolar. A veces las consecuencias psicológicas del acoso pueden ser peores que las físicas. Dejamos de las 6 a las 11 para el próximo martes. Esperamos que estas 5 creencias, estos 5 mitos desmitificados hayan sido de su utilidad. Vamos a una muy breve cortina musical y vamos con las entrevistadas. Tenemos en estudio a 2 miembros de la comisión organizadora de las Jornadas Nacionales de Psicología Jurídica que están organizadas sí, por el Colegio de Psicólogos de Jujuy. Y damos la bienvenida a la licenciada Marcela Calvo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Y a la licenciada Belén Bueno. Hola, ¿cómo estás, Verónica? Estas jornadas son muy importantes. ¿Por qué? Desde nuestro punto de vista. Los procesos de pericias, a quién se cree, a quién no se cree, quién siempre parece la culpable, etcétera. Yo recuerdo en Estados Unidos, cuando hice un curso de mentora, nos decía una jueza que en la escuela de jueces les decían no hay que creerle a las mujeres, así. Pero a la vez le decían, si está en duda, pregúntele a la mujer, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Se ven como muy desempoderadas. Se cree, bueno, yo tengo la razón, la verdad está de mi lado. Bueno, el tema es poder comprobar eso. Y para eso están los profesionales de la psicología. Entonces, genial que esto sean aparte jornadas nacionales. Claro, las felicito. Estas son las 10º jornadas nacionales, ¿sí? De psicología jurídica. Pero la primera vez que está acá en San que están acá en Jujuy. Excelente. Jujuy, ¿sí? Tiene un título que se llama justamente Pensando las violencias, multiplicando perspectivas y construyendo reflexiones, ¿sí? Estas jornadas tienen, digamos, el objetivo de poder reflexionar acerca de las problemáticas actuales, ¿sí? Como esto, violencia, ¿sí? Violencia de género, el abuso infantil, ¿sí?
y desde la perspectiva, desde la psicología y desde el ámbito jurídico, ¿sí? Poder construir reflexiones para poder dar una respuesta, o no bien una respuesta, pero sí que todos tengamos conocimiento de lo que es qué se está haciendo, ¿sí? Desde lo jurídico y desde lo psicológico en estos ámbitos, ¿sí? Excelente. El anuncio, sí. Sí. Las jornadas se van a realizar el día 15 y 16 de noviembre, ¿sí? En la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ahí va a ser el lugar, ¿sí? Lavalle 333. Perfecto. Claro, es la Dirección Académica de San Salvador de Jujuy, que tiene su sede acá en San Salvador de Jujuy. Eso es importante recalcarlo porque como es Universidad Católica de Santiago del Estero, la gente se puede confundir, pero es la sede de acá de San Salvador de Jujuy. Excelente. ¿Dónde son las inscripciones? Bueno, las inscripciones las hacemos a través de un mail que se llaman Jornadas Nacionales Jurídicas 2019 @gmail.com, ¿sí? Donde todos los que se quieran inscribir lo hacemos a través de este mail, donde le enviamos el CBU del colegio, porque se puede pagar a través de transferencia, ¿sí? Perfecto. Así que se pueden inscribir a través de este mail. Excelente. ¿Cuál es el temario, los ponentes, las ponentes? Sí, van a ser, como son jornadas nacionales, esperamos, ya hay mucha gente inscripta y esperamos que se sigan inscribiendo personas de toda la República Argentina y de afuera también. Tenemos conferencistas muy importantes, profesionales que están abocados a estas temáticas que vamos a trabajar en las jornadas. Vamos a recibir al psicoanalista Jorge Degano, que es psicoanalista y doctor en psicología, y que de alguna manera es director del Centro de Estudios de Psicología y de Legalidad, es docente de la Universidad de Mar del Plata. Vamos a recibir también al licenciado Norma Mioto, que es perito psicólogo del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así que ella también nos va a visitar. El doctor Carlos Rosansky, que es ex juez de la Corte del Tribunal Oral Federal de lo Criminal del Juzgado de La Plata. El martes pasado lo tuvimos al juez Rosansky, por segunda vez, es amigo del... Viene, un juez conocido, polémico, bueno, vamos a tener la suerte que nos visite. Sí, un hombre realmente un grande, ¿no? Bueno, él nos viene a visitar, así que va a estar dando un taller que va a ser reducido, un cupo reducido, pero bueno, va a estar presente en las jornadas. Mabel Bianco también va a estar presente, que es una médica feminista que es fundadora de la Fundación para Estudios de Investigación de la Mujer. Estuvo dando charlas cuando fue el debate del Senado por la interrupción legal del embarazo. Así que Mabel Bianco tiene una proyección internacional importantísima. Yo la conocí en Panamá cuando trabajaba yo en Naciones Unidas, y luego la volví a ver en Nueva York porque ella es una de las grandes referentes de estudios de la mujer. Sí. Así que de lujo. Tenemos como un plantel de lujo y bueno, por suerte estamos contentos porque ya todos dieron sí, van a estar presentes. Excelente. ¿De qué va a hablar Mabel Bianco? Mabel Bianco va a estar dentro de un taller, si no me equivoco, del taller. Tomar y bueno y también la mesa panel y también los conversatorios, porque también hemos visto que son temas polémicos que por ahí la cercanía lleva a una construcción, digamos, de lo que... Sí, que va a generar como un espacio de debate, de circulación de la palabra. Entonces están pensados esto y el espacio de taller, que son las distintas modalidades desde los cuales se van a trabajar los distintos ejes temáticos. Hay también, porque uno de los temas que siempre ha interesado a La Vida en Violeta es
este mito, este atroz del síndrome de alienación parental inventado por una persona, Richard Gardner, que ha causado estragos, ha causado muchos suicidios adolescentes, de hecho centenares de suicidios adolescentes, porque bueno, el tema es de padres violentos o inclusive con abuso sexual. Los chicos le decían a las madres denunciaban al padre y el padre decía no, eso son todas fantasías que la madre ha inoculado al padre. Esto está rechazado, excepto en Brasil y en México y en Italia, está rechazado en todo el mundo, y sin embargo en la práctica versiones más sutiles se siguen justificando. ¿Va a haber algo sobre eso? He visto a la licenciada Analía Boscato. Sí, y justamente el doctor Carlos Rosansky, él va a estar en un taller, que es un taller de cupo limitado, no queremos adelantar mucho, pero el doctor va a trabajar sobre las declaraciones en cámara Gesell y todos los recursos que se utilizan para desvalidar o descalificar las testimoniales en cámara Gesell de niños en situación de abuso sexual. O sea, que de alguna manera me parece que se va a poner en juego este síndrome que usted está nombrando de alienación parental, que muchas veces es utilizado por los letrados como de alguna manera como para restar valor a las declaraciones. Tanto ese tema que usted marca como otros ejes temáticos van a estar son de interés en la jornada, que tienen que ver, como decía la licenciada Calvo, con las problemáticas actuales de las distintas violencias que se están vivenciando en la época actual, ¿no? Excelente. Repetimos entonces las fechas y dónde se inscriben, por favor. Sí, la fecha es el 15 y 16 de noviembre. Se pueden inscribir a través de este mail. Jornadas Nacionales Jurídica 2019 @gmail.com. Excelente. Y si no, pueden pedir también informaciones al Colegio de Psicólogos de Jujuy. 423-5501. Excelente, y licenciada. El colegio queda en Coronel Puch 647 por cualquier cosa que alguien se quiera llegar. Excelente, mil gracias por haber venido a la Vida en Violeta. Y bueno, vamos a seguir muy de cerca esas jornadas porque de lo que se reflexione ahí puede haber mucho bienestar y protección para madres protectoras y sus hijos, ¿no? Justamente, ese es el objetivo de la jornada, el poder construir lo que realmente puede servirnos para todos, una herramienta para abordar la problemática actual, que por supuesto todos los días es algo nuevo. Entonces el hecho de poder comunicarnos, el poder comunicar el saber, porque son muy generosos los que vienen a dar la conferencia, para poder ampliar nuestros conocimientos, y a partir de ahí creo que es justamente crear algo que nos sirva para el bienestar de todos los seres humanos. Excelente. Licenciada Marcela Calvo, licenciada Belén Bueno, mil gracias por haber estado en La Vida en Violeta y seguiremos de cerca. Vamos a nuestro último tema musical, por favor. La Negrita Cabana y su grupo en el Huayno Rosaura Lindaura. Y tenemos a Verónica Peñalba y Anaí Chávez de Mujeres por Ingeniería, que nos van a comentar sobre un libro muy especial. Hola, ¿qué tal? Bueno, les queríamos comentar de que nos enviaron de la Red Argentina de Género en Ciencia y Tecnología, que es RACCIT, una información acerca de un libro que se llama Primeras, así en plural. Bien, el libro, buenas tardes a todos, tu público también, Verónica. Como dijo Ana, el libro se llama Primeras y es el primer libro que tiene como objetivo visibilizar a las mujeres que han conquistado espacios donde solo habían varones. Así una anécdota chiquita. El objetivo, primero querían mostrar a las 60 mujeres, pero se les pareció muy largo y optaron por reducirlo, trabajar con mujeres que hayan sido primeras en la política, la ciencia, el deporte y el arte. Y se vieron en el objetivo de empezar a
a seleccionarlas, a buscar la selección, que fueron un montón, y una de esas sorpresas que se llevaron fue una, dice acá textualmente: cuando hicimos las investigaciones iniciales nos quedamos choqueadas con las primeras de época reciente. No podíamos creerlo. O sea que recientemente habían sido las primeras, por ejemplo, en conducir un avión, bueno, entre otras cosas, el tema de la ciencia. Las autoras son Mercedes Roch y Julieta Longo, científicas sociales. Excelente. Entonces, el libro se llama Primeras. ¿De qué editorial es? Está todavía en prensa. En prensa. Ok, y perfecto. ¿Se sabe cuándo va a salir? Eso es importante porque están haciendo una campaña para promocionar que se llama Ideame y que la hicieron por internet. Y lo buenísimo es que habían juntado, ellas pensaban en juntar primero un objetivo de 60.000 pesos y después consiguieron hasta 73.000. Así que se las puede buscar por Instagram y también se las puede buscar por las redes sociales con el nombre del libro, que es Primeras, así en plural. Fenomenal. Por cierto, desde La Vida en Violeta lanzamos un guante. ¿Quiénes fueron las primeras mujeres? La primera mujer médico, la primera mujer ingeniera, Bueno, de eso se trata el libro. El libro lo que ellas buscan... Las jujeñas. Bueno, nosotros con la primera ingeniera en mina. Exacto, pero ese es, yo creo, un tema que es una asignatura pendiente, ¿no? En el diccionario histórico de Jujuy de Paleari, que yo tuve la suerte de participar en una primera etapa, se hizo un hincapié por primera vez muy grande en las mujeres. Sin embargo, en estos momentos tenemos, yo creo, que llenar ese vacío, ¿no? No sabemos quién fue la primer mujer dentista, ¿no? Las primeras mujeres científicas, etcétera. Voy de a poquito viendo quién es, por ejemplo, la primer mujer bioquímica, ya sé quién es y ya la voy a entrevistar a la nieta de ella y vamos a ver. Entonces, excelente, mil gracias, Verónica Peñalba y Anaí Chávez de Mujeres por Ingeniería, que tienen un segmento siempre en La Vida en Violeta. Nos vemos la próxima emisión. Y esto ha sido todo por hoy en La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo y en Operación Técnica, don Gabriel Campos. Mil gracias a todas por escucharnos y un gran abrazo. Nos vemos el próximo martes. Esto fue La Vida en Violeta, una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento. Te esperamos todos los martes. Tu radio, FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy, Argentina.